En principio, agradecerles a todos su puntual conexión, a haber asistido a este webinar, donde trataremos netamente sobre claves pedagógicas, didácticas y uso de la inteligencia artificial a efectos de fortalecer la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza porque en definitiva un facilitador, un trainer, un docente siempre está a cargo de enseñar, ¿no? Pero ¿qué implica esa enseñanza? Que tus receptores, las personas que reciben esta información, aprendan. Esa es la idea, que aprendan. Pero el aprender, y ahí vamos a conversar seguramente, implica no solamente, lo entendí y listo. No. Implica que esa semilla que tú puedas haber cultivado en ese alumno, estudiante, receptor, etcétera, haga que cambie de alguna manera su conducta. Porque al final las capacitaciones es para eso. Cuando tú aprendes una buena práctica, tecnología, artes marciales, cocina, lo que fuese, la idea es ese conocimiento pueda ser aplicado y lo demuestras con un cambio conductual. Lo que no hacías, ahora sí lo haces, o lo que hacías de esta manera, ahora lo haces de otra manera, ¿correcto? Esa es la idea, estimados, ¿ya? Antes de empezar, yo les voy a mandar un link, por favor, porque me interesa conocer un poco la motivación que tienen ustedes para la enseñanza, porque si bien es cierto, nos acompañan desde varios lugares y desde varias profesiones, pero me gustaría leerlos, por favor. Acabo de compartirles un link, por favor, para escuchar o leer de alguno de ustedes qué es lo que los motiva, pues, enseñar. La pregunta es sencilla, simple para todos ustedes. Dice, ¿qué intereses te motivan a enseñar o facilitar el aprendizaje? ¿No? Entonces, seguramente ahí también me escriben por chat de dónde son, qué cargo tienen, a qué se dedican, encantado de ello. Pero me interesa que me respondan esta pregunta, por favor. Ya me ha respondido una persona aquí, excelente. Enseñar bien quiere decir que en este caso ya seguramente el colega viene dando clases, transmitiendo conocimientos, pero la idea es enseñar bien. Hay que ahora ver o determinar qué significa el enseñar bien, ¿no? Entendería que es cuando el aprendizaje es de alto impacto, ¿no? Pero bien, interesante. Igual, cualquier consulta o comentario, yo estoy atentos a escucharlos, por favor. Sigan contestando, voy a darles un minuto máximo para luego ir revisando sus respuestas. Transmitir conocimientos, claro, la idea, esa es una motivación. Entonces ya vemos dos razones de motivación. O pueden decir de repente, no, un tema económico o por alguna oportunidad que se me presenta. Transmitir conocimiento. Efectivamente hay que buscar las maneras más sencillas, más prácticas y fáciles de transmitir lo que conocemos, ¿no? Motivar a que sigan aprendiendo. Eso es importantísimo. Sin motivación no hay un efectivo aprendizaje. Es vital que estemos motivados. La motivación, ahora la pregunta del millón, para enseñar bien y transmitir conocimientos hay que generar motivación o hay que ser un coadyuvante de motivación. ¿Correcto? Ese es interesante, ¿no? A ver, sigue respondiendo, por favor. A los que acaban de acceder, nuevamente, buenas noches. Les voy a copiar el link, ¿ya? Para que puedan contestar la siguiente pregunta. Acabo de compartirle para aquellos que han ingresado, ¿ya? Y puedan contestar. Este interés, por ejemplo, es más ambicioso y es válido, por supuesto. Cambiar a la sociedad, buscar que en un futuro las personas busquen el bien común. En definitiva, todas las personas que tenemos el poder del discurso, búsquenlo ahí entre líneas, el poder del discurso, ya sea como facilitador, docente o alguien que se dirija a un grupo de personas, las masas, lo que fuese, debemos tener fines constructivos, ¿no? Justamente una buena enseñanza implica que haya fines constructivos, un bien común. ¿Qué diferente sería, no? Ahora el punto es, ¿será suficiente con el enseñar, transmitir conocimientos con alto impacto, cambiar a la sociedad? De hecho, que
yo te voy a dar una respuesta determinante, no, pero en gran medida contribuimos con un grano de arena, como quien dice, y eso es importantísimo. No esperemos, y esto sí te lo transmito de manera personal, que lo que yo haga tenga que generar el cambio en el mundo para hacerlo. Simple y llanamente desde que nosotros aportemos desde el rol de donde estemos, sigamos construyendo. Eso es válido, por supuesto. Aprender haciendo como estrategia del alumno. Aprender haciendo como estrategia del alumno. Claro, o sea, ahí viene lo que voy a hablar hoy día un poco de las competencias. Tú aprendes a conocer, bien, a hacer y también aprendes a ser y a lograr. ¿Me explico? O sea, hay saberes asociados al conocer, al hacer, al ser y en conjunto a lograr. ¿Correcto? Interesante. Y lógicamente la manera más práctica de aprender es haciendo, ¿no? Porque el guiar a otros es una comprensión, también se fortalece uno mismo, correcto. Es que eso es muy importante. Lo decía Moore en su pirámide, donde la mejor forma de aprender es enseñando. Eso es importante. Incluso cuando uno empieza a transmitir conocimiento, tiene que ser consciente de que debo investigar más y más y más y más de las cosas. ¿Ok? Excelente, buenos comentarios. Creo que acaba de ingresar un compañero más. Le voy a compartir en última instancia el link para que pueda contestar sobre esto de aquí. Voy a esperar a ver unos 30 segundos más, 35. Si no hay respuesta, ya procedemos con el inicio del webinar, ¿ya? Pero en líneas generales es interesante esta motivación, ¿no? Cambio en la sociedad, bien común, enseñar bien, transmitir conocimientos, motivar y aprender a través del actuar, del hacer, ¿correcto? Y de alguna manera enseñar implica fortalecerse a sí mismo. Excelente, estimados. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar. Por favor, cualquier consulta o comentario, yo estoy a sus órdenes, pueden escribir por chat. Clelia, que está presente también, cualquier cosa me ayudas a moderar, por favor, de darse la situación. Entonces, hoy el webinar trata sobre aprendizaje de impacto, claves didácticas y uso de la inteligencia artificial. Como lo decía Ortega y Gasset, la mejor forma de educar es adecuarse al contexto. Estamos en una época donde hay una vorágine de redes sociales, uso de tecnología, machine learning, inteligencia artificial. Omitirlas o resistirse y decirle no y rechazarlas es rechazar la época donde estamos. El punto es, todo lo que existe en el entorno tenemos que usarlo de la mejor manera. Uno de ustedes dijo el bien común, pero para hacer el bien común hay que ser consciente de lo que somos y de lo que existe. No podemos evitar. Entonces tenemos que dar un uso, promover el uso responsable y comprometido de las cosas. Para más información sobre mi persona, yo les voy a compartir mi LinkedIn y si permítame por favor, ¿ya? Les voy a compartir mi LinkedIn, mi URL de LinkedIn para que me puedan añadir como contacto, ¿ya? Lo acabo de mandar al chat y yo encantado de poder mantener contacto con ustedes a través de esta red profesional. ¿Ya? Muy bien, estimados. Entonces, dicho esto, bueno, ahí tienen un poquito de mi experiencia, doctorando en la actualidad en temas de gestión empresarial, temas de maestría, especialización en gestión de proyectos, gobernanza, etcétera. Representante de la empresa HSB Group y con experiencia, como ven, en temas de consultoría y servicios y también había sido funcionario público de alguna entidad pública en una oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces, más información de mi currículum pueden ver allí, ya con más de 25 años de experiencia. Un poquito de mi historia. ¿Por qué voy a tocar este tema? Cada uno tiene su historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia particular, personal, pero yo te cuento la mía en relación a cómo me inicié en el mundo de la enseñanza, del transmitir conocimiento, que creo que lo hacía desde niño, ¿no? Cuando enseñaba las reglas del juego a alguien que no conocía sobre lingo, a cómo embocar las bolitas con las canicas en los famosos bollos o huequitos, en la forma de cómo enseñar a mi amigo cómo jugar fulbito de mano. Digamos que siempre, en mi caso particular, vi el deseo
de que cuando alguien no conocía algo, transmitirle, ¿correcto? Sin embargo, cuando yo preguntaba de pequeño, muchas veces me decían, sinceramente, no preguntes tonterías, esto no debes preguntar, esta pregunta no debe responderse, etcétera, etcétera. Y por lo general, desde niño inclusive, yo recibí ciertos rechazos a algunas preguntas que hacía. Pero eso fue durante mi infancia, ¿ya? Te cuento un poco dónde yo empiezo a darle un poco forma a dar clases en algo, decía yo, ¿no? Y todo empezó desde los 18 años. Si bien es cierto, yo he trabajado incluso siendo menor de edad en otros menesteres, ¿no? Sin embargo, empiezo con el mundo ya más formal, por decirlo de alguna manera, la enseñanza a los 18 años, donde mi deseo, la verdad de las cosas, era ganarme la vida, tener ingresos. Yo decía, conozco este tema, tengo ingresos y quería ser reconocido. Porque veía un profesor de academia preuniversitaria, cómo se le pegaban, cómo seguían, cómo él seguido por aquí, por allá, asediado, y yo quería algo similar y lo mismo. Lógicamente no tenía el nivel de conocimiento ni experiencia ni nada por el estilo, pero a los 18 años, cuando yo ingreso a la universidad, me llaman para dar algunas clases preuniversitarias, álgebra y racionamiento matemático. Si me hubiera quedado ahí, la verdad de las cosas, hoy seguiría siendo profesor preuniversitario, me hubiera dejado llevar por el ego 100% y seguiría en ese mundo, lo cual no estoy diciendo que sea malo, sino que al final son decisiones que uno toma para cambiar, ¿ok? Y eso ya es un tema meramente personal. Pero en ese punto, mi idea solamente era dar clases de razonamiento, ganar dinero, ser reconocido, que aumenten un poco mi ego. A los 19 años, cuando ya llevaba temas de matemática uno, derivadas, integrales, límites, planos, etcétera, etcétera, empiezo a dar clases a personas de otra universidad. Yo soy de la Universidad de Ingeniería, ¿no? Y la Universidad Nacional de Ingeniería, como bien seguramente hay colegas aquí presentes, ¿no? Sabemos que las matemáticas llevamos durante 4 ciclos y luego de manera transversal en cursos de carreras, de manera muy rigurosa. Matemática uno, mate 2, mate 3, integrales, derivadas, ¿no? Etcétera, etcétera. En esa línea yo daba clases pues a personas de estudiantes de otras universidades, Católica, recuerdo, ¿no? San Ignacio, etcétera. Y daba porque necesitaba pues para subsistir, pagarme mis cosas, etcétera, ¿no? Y también, como yo estuve metido en el deporte muchos años, desde los 8 años, 9 años, yo hacía artes marciales chinas. Es más, yo ingresé a la universidad por deportista destacado. Yo estaba en la selección en esa época y el año 91, en esa otra época, pues el siglo pasado yo fui campeón sudamericano en artes marciales chinas, en un campeonato realizado en Brasil y también, bueno, acá en Perú, que era, y etcétera, etcétera. Entonces, como ya tenía ciertas habilidades, eso aumentaba mi ego. Y yo hacía cosas que otros no podían hacer. Y eso me hacía sentir bien y empezaba a enseñar. Empecé a enseñar en municipalidades, en colegios, y empecé a ganar dinero. Y de alguna manera no sabía ahorrar. Recibía un dinero, pagaba lo de la universidad de otras cosas y de ahí me lo gastaba todo. Al final, ¿cómo enseñaba? Diría yo, porque al final era mi conocimiento, pero yo enseñaba como me enseñaron. Así de sencillo. Mi profesor me enseñó de una manera y yo enseñaba de la misma forma. ¿Correcto? Porque hacía una réplica. Entonces, esa etapa yo le llamo enseñar para vivir, ganarme la vida y ser reconocido. Pero pasan los años y ya viene una etapa de crisis o cuestionamiento. Yo empiezo a hacer mis prácticas preprofesionales, empiezo a trabajar y empiezo a tener experiencias laborales frustrantes. Desde, oye, acá los practicantes no participan en dar opiniones, oye, tú eres de la uni, qué raro porque no sabes ni mapear una ruta, oye, Calichín, ven para acá, no sabes hacer esto, ni hablar, vuelve a la universidad o entra a la universidad donde enseñan mejor, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, o tengan cuidado con el practicante, pues peligro al acecho el servidor que nos lo va a pagar, ¿no? Etcétera. Entonces, todas esas experiencias laborales, agradezco que me hayan tocado ese tipo de jefes y ese tipo de personas en mi entorno. En ese entonces fue frustrante, muy frustrante, ¿no? Y no entendía la verdad de las cosas, esa gran brecha que había en la universidad
y en el mundo profesional, en el mundo laboral. Hay una gran brecha, la verdad que sí, ¿no? Incluso del mundo del colegio a la universidad también hay una gran brecha. Y es por eso que surge, desde mi punto de vista, ahí el ente preuniversitario. Pero bueno, al final era muy complejo para mí lo que yo aprendí a aplicar. Yo cuando preguntaba, mis profesores de la universidad eran demasiado abstractos y quizás uno que otro profesor que estaba en la cancha me motivó a ver las cosas de forma diferente. En ese entonces había burlas, desconocimiento de mi parte, porque en teoría sabía conocer, pero no sabía aplicar, no sabía lograr. Era el típico pseudo profesional que decía, ¿por qué no lo hiciste? Porque no me lo pediste, ¿no? O ¿por qué no lo señalaste? Porque no me lo preguntaste. Ya, era ese típico profesional, ¿ya? Entonces, y aprendí a defenderme en esa jungla llamada la jungla, la selva laboral, ¿no? En esa línea tenía inseguridad, había burlas, desconocimientos, etcétera. ¿Ok? Entonces yo le llamo a esta etapa experiencia en confrontación, porque llegué a tener una crisis y cuestionamiento. ¿Esta es mi carrera? ¿Este es quien soy? Incluso en artes marciales, porque me fui a Argentina a perfeccionarme en algunos seminarios y igual, ¿no? Veía que hablaba en otros términos, profesores chinos, y habían otros instructores que hablaban chino mandarín, yo no, y de verdad pues decía, oye, esto no es lo mío, no sé qué hacer, ¿qué hago aquí? Y en esta etapa entraba en esta experiencia en confrontación, ¿saben por qué? Porque yo me comparaba con fulano, con sutana, con mengana. Entonces yo entré en crisis. O sea, ahora te digo esto porque han pasado los años y lo logro entender. En ese tiempo solamente quién soy, por qué me pasa esto y te frustras. Y te frustras porque tú tienes muchas expectativas y porque te comparas con los demás y etcétera, etcétera. Ahora, esto es una experiencia personal. Pero luego cuando pasan los años, ya más cuajado y luego de algunas malas decisiones, entre otras cosas, empiezo a entender que si estaba en este mundo de la profesión, de transmitir, yo primero que rompí acá una cadena. Yo no puedo ser como a mí me trataron, ¿correcto? Eso traté de romperlo y eso fue a partir de los 28, 29, ¿ya? Si a mí me trataron mal, me humillaron, yo no puedo ser así, ¿correcto? Eso fue mi experiencia y esa persona no soy yo. Yo no soy ese gerente, yo no soy ese jefe, yo no soy ese colega, yo no soy ese profesor. Yo soy Félix Mejía. Entonces empecé a trabajar un poquito más en quién soy. ¿Se dan cuenta? Ahora este es meramente personal. Y empecé a enseñar con propósito, es decir, primero me di cuenta que yo quiero enseñar para evitar que otros pasen lo que yo pasé. O también quiero enseñar porque me hubiese gustado que me expliquen de esa manera, que no me explicaban. Ni mi profesor de artes marciales, ¿no? Me decía, concéntrate, mira el punto negro, respira, bota, piensa en blanco, esto, no lo entendía. Vino un profesor que para el equilibrio simple y llanamente me hizo levantar un poquito más el pie izquierdo y ya tenía mayor equilibrio. Levantándome centímetros mi pierna izquierda, punto. Ahora, no estoy diciendo que el otro profesor esté mal, pero hay situaciones en que hay que ser prácticos. En esa línea, por eso yo quería transmitir algo en simple, en metáfora, en analogía, en darme a entender. ¿Correcto? Ya. Entonces, y quería que otros pasaran por lo que yo pasé. Y es a partir de ahí donde empiezo a trabajar, ¿saben qué, estimados? Mucho esta parte. Me di cuenta que para transmitir conocimiento hay que ser muy paciente, mucha paciencia. Y es más, en ese transcurso he dado clases profesionales a niños, adolescentes, adultos, etcétera. Es más, en esta etapa también yo tuve mis primeros choques porque también tenía cierta inseguridad
cuando topaba con profesionales que ya conocían del tema o la materia. Y solía bajarme también un poco, ¿no? Un poco como decía, ah, no conoce más, no, él tiene más experiencia que yo, ni hablar. Entonces yo ya tenía esos prejuicios. Pero a pesar de ello, trabajando con paciencia y empatía, incluso siendo empático, uno puede buscar motivar más porque necesita saber qué es lo que le motiva a esa persona a aprender. Y empiezo a obtener los primeros resultados en los alumnos. Campeón nacional, obtiene una certificación en ITIL, es remunerado y promovido dentro de su empresa, aplicó esas prácticas en el desarrollo de una metodología, etcétera, etcétera. Entonces ya vi algunos resultados. Pero donde ya empiezo a ver las cosas con más claridad, hoy tengo 51 años. Hoy tengo 51 años, lo digo transparentemente, y a partir de los 35, y sigo aprendiendo. Siempre soy de la idea que somos eternos aprendices. Siempre hay cosas que aprender, hasta de uno mismo, incluso. Y a partir de los 35, yo empiezo a especializarme en estudios más específicos, netamente en gestión, y me di cuenta que quería aportar en todas las especialidades. Pero ¿cómo? Si yo no soy médico, yo no soy abogado, yo soy ingeniero, y en tecnología y en sistemas, pero no soy ingeniero químico, no soy ingeniero físico, no soy economista. Ah, pero la gestión y la gobernanza es transversal a todo, para todo. ¿Correcto? Y es ahí donde me especializo en temas de gestión de proyectos, en agilidad, en gobernanza, en priorización, elementos indispensables en el marco de una gestión del servicio, de la operación, de los proyectos y de la empresa, y de las comunidades y etcétera. ¿Ok? Empecé a trabajar más el tema de disciplina. Es difícil transmitir el tema de disciplina, pero hay que ser congruente. La puntualidad, que es algo que me solía fallar con mucha frecuencia, a pesar de haber sido profesor de artes marciales, era muy impuntual, porque más venía del ego, pues, ¿no? Empecé a ser más puntual, más responsable, a ser más congruente. Si yo les digo algo, yo lo cumplo primero. Si digo que hay que tener buen trato, soy el primero en dar un buen trato. Si digo que hay que tener respeto, soy el primero en dar ese respeto. Si digo hay que saludar, soy el primero en saludar. ¿Correcto? Si digo que si el momento implica remangarse las mangas de la camisa para meterse al llano y empezar a trabajar desde lo más bajo, pues soy el primero en dar el ejemplo. Porque uno tiene que ser congruente de mente, palabra y acción. Mente, palabra y acción. También empiezo a ser docente universitario, donde lógicamente las universidades tienen otras formas, ¿no? Hay que cumplir, bueno, con sílabos, guías de aprendizaje, rúbricas de evaluación, cierta documentación, y las universidades tienen sus propios enfoques metodológicos, algunas sí, algunas no, unas tienen una serie de pedagogos, otras te capacitan, otras no te capacitan, otras tú elaboras un material para ellos y te pagan por ellos, otras no, porque está incluido dentro del servicio de la docencia, etcétera, etcétera. Al final, sigo en la docencia universitaria, sigo haciendo cursos personalizados, formación de profesionales y busco impactar equipos y organizaciones. Ahora, ¿cómo logro esto, estimados? Y esa es un poco mi historia, ¿no? Todos ustedes seguramente tienen una historia. Solamente quise compartirles para que vean cómo esto de la enseñanza siempre estuvo en mí, pero percibido en principio de mala forma, o de una forma no adecuada, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto, estimados? Pero antes de ir al siguiente tema, yo siempre digo, de instructor por necesidad, formador con propósito, ¿no? Yo tengo el propósito hoy que mi gente aprenda, que esté motivada, etcétera, etcétera. Ahora, yo empecé enseñando para vivir, para ganarme la vida, y también para ser reconocido. Después, para que otros no sufran lo que yo sufrí, siendo extremista. Y hoy enseño para contribuir en que cada profesional o alguien mejore su rol, mejore en donde está, contribuya a su objetivo. Por eso estoy en el tema de las capacitaciones hoy por hoy. Y quiero ir a este punto que quizás no, para dejarlo claro, estos conceptos son dados por Sergio Tobón, donde define que las competencias es una serie de atributos para ejecutar una actividad. Pero para ejecutar una actividad de manera efectiva, tú tienes que saber.
comprender, conocer. Ya, perfecto. Pero muchos se quedan acá y se olvidan de esto. Puedo hacer, puedo hacer. Yo, por ejemplo, ahorita en artes marciales, yo me he quedado ahorita, he involucionado. ¿Por qué? Porque ahorita puedo esto, pero esto ya no puedo. Y es lógico porque en la actualidad tengo artrosis de cadera, tengo una prótesis de cadera, tengo más limitaciones físicas, lo cual no omite a que siga manteniéndome en actividad física por un tema de salud. Pero lógicamente en este caso particular hay cosas que ya no puedo hacer. Sin embargo, en la profesión, en la carrera, hay muchos colegas, ¿ya? Que se enfocan en esto, se enfocan en esto, pero no saben aplicar, no saben la forma de. ¿Y saben por qué? Porque no tienen estas habilidades del puedo hacer. ¿Y qué implica el puedo hacer? El puedo hacer implica conocer el negocio, relacionarte con las personas dentro de la organización, fuera de la organización, revisar su documentación, tener conversaciones de pasillo, ¿no? Conocer los procesos de esa entidad, indistintamente si tú estás haciendo un trabajo X, Y, Z, y ahí te vas a dar cuenta, puedo hacerlo. Correcto, pero es tener competencias del poder aplicar, poder hacer. ¿Cómo quiero yo, por ejemplo, hacer programar algo si no conozco el contexto de la organización? A veces yo en mi tiempo que era programador, yo me limitaba, no, yo estoy esperando que el usuario me cuente y me diga y me pida. Ya. Hoy, cuando se trata de construir una solución, porque recuerda, cuando tú ofreces tecnología, ofreces una solución, tienes que conocer el contexto. Por eso aparecen los comerciales, los socionegocios, programadores, analistas, etcétera. Y en esa línea es si yo quiero ser un buen analista programador, por ejemplo, yo tengo que conocer más allá del requerimiento, el usuario, leer la documentación, leer sus procesos, saber preguntar, saber entrevistar, leer las normativas, más allá de que me lo den o me lo pidan. Y eso implica saber hacer. ¿Me explico? Ingeniero, ¿y cómo yo sé qué es lo que tengo que hacer? Porque sé, porque tengo conocimientos. Solamente que tengo que aplicarlo. Si en los requerimientos sabes que tienes que leer los procesos, tienes que saber el contexto, tienes que saber la base legal, tienes que leer tu contrato y etcétera, etcétera, sabes eso, aplícalo pues. Que no quede en la teoría. ¿Ok? Algo importante que también aprendí y esto me costaba mucho, es que claro, yo podía aplicar, hacer, pero era mi actitud. Y eso se llama comportamiento ante situación. Esa es competencia también. A veces podía saber aplicar y después me bajaba. ¡Plup! Cuando las papas quemaban. Me hacía chiquitito. Tenía vergüenza, ¿no? Cuando algo iba mal, no daba la cara. Y eso también es competencia actitudinal. Llegué al extremo. Llegué al extremo por mi carencia, mi temor. Ah, no, a mí me dicen algo, yo reaccionaba. Yo recuerdo que fui muy reactivo año 2012, 13, 14, hasta el 16 más o menos, un reactivo, la primera, tac, 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 y ahí le bajé. Y reaccionaba, ¿no? Entonces, esas actitudes demostraban que no tenía competencia de tener un comportamiento idóneo en situaciones. Y acá dictamina mucho la inteligencia emocional, ¿ok? Entonces, miren, ¿ah? Por eso las competencias no quedan aquí. También hay aquí, aquí, y si yo conjugo los tres, voy a poder tener resultados. ¿Me explico? Me dejo ahora, la pregunta del millón sería, ya Félix, pero yo siendo docente, o siendo facilitador, o siendo gerente, ¿cómo puedo hacer para fomentar esto? ¿Me explico? O sea, hay formas, hay enfoques metodológicos, pedagógicos que te voy a transmitir a continuación. No es fácil. Es más, lamentablemente, y te voy a ser sumamente sincero, en un curso muchas veces son instruccionales o cierta información y se te transmite. El tema es que no hay una continuidad y lamentablemente un curso, yo les digo, el aprendizaje, el curso, la capacitación es solamente un facilitador, nada más. Pero tu aprendizaje y desarrollo de competencias debe ser, y si te soy sumamente sincero, personal.
personal, e insisto, personal. No es que por un curso ya cambié completamente. No, para nada. Esto es como decirte, con dos terapias de psicología ya cambiaste. O porque ya llevaste tus tres clases de yoga, cambiaste. Llevaste tu mes de defensa personal, espectacular. No, esto implica una práctica constante. Y nosotros debemos por eso trabajar en esto. Trabajar mucho en esto. En esto y en esto. ¿Ok? Entonces, teniendo más claridad en esto, estimados amigos, me voy a saltear por acá. Después se va a compartir la presentación. Todo docente, por lo general, o todo profesor, o cuando... ¿Qué miden en una empresa? ¿Qué curso necesitas y cuántas horas se dictó? ¿Cierto? En las empresas. Hay que dictar un curso BPM, hay que dictar un curso de gobierno de TI, un curso de COVID, no, un curso de agilidad, ya, perfecto, un curso de Python, de IA, ya. ¿Y cómo te das cuenta que fue exitosa la capacitación? Por horas, ¿no? Por la cantidad de horas que se llevó a cabo y porque todos salieron aprobados. Ok, pero mire, uno de ustedes me dijo, yo quiero contribuir a que la sociedad cambie. Genial. Quiero enseñar con impacto. Genial. Quiero motivar y que aprendan haciendo. Alguien dijo, ¿ah? Aprenda. Genial. Ya. Entonces, mira, la capacitación en el campo laboral, por ejemplo, implica que dentro de la capacitación yo tengo que saber qué tan efectivo es el curso que necesitan y qué tanto aprendieron. Ya, eso lo mido con exámenes, etcétera. Pero ¿saben cómo me voy a dar cuenta? Cuando esta capacitación contribuye, permítame por favor, contribuye al cambio conductual, al cambio conductual. No tanto a las horas de curso que hayas llevado. Yo entiendo que por currícula, por normativa, porque te lo exige el colegio, la institución educativa, la universidad, etcétera, tienes que cumplir una cantidad de horas, un sílabo, una sumilla, rúbricas de evaluación, notas, entregar un reporte, subirlo al aula virtual, eso se sabe. El punto, estimados, es cómo hacemos o cómo sé que esa capacitación funcionó. En algunos cursos de certificación que sigo reformulando cómo hacer, porque de verdad no es sencillo, de alguna manera es que las personas, los profesionales se certifiquen, ¿no? No veo más éxito que eso en el marco de la certificación. Pero aquí, por ejemplo, es que ¿cómo hacemos para que esas personas, sus habilidades mejoren? ¿Saben cómo? Viendo que sus conductas cambian, las conductas observables, ¿correcto? O sea, yo, por ejemplo, vamos a suponer, yo dicto un curso, no sé, pues de gestión, cómo hacer reuniones, y resulta, a ver, un segundito, por favor, un segundo, por favor, un segundo. Muy bien, continuamos. Disculpen la interrupción. Lo que les decía, ¿no? ¿Cómo sé que un curso es efectivo? Vamos a suponer que nos enseñan a tener reuniones efectivas, ¿ya? Con una agenda, compromisos, un tiempo máximo, etcétera, etcétera. ¿Cómo me doy cuenta? No tanto el curso, llevé, di el ejemplo, pasé la evaluación y ya. No, si no lo veo en el día a día. Y es ahí donde los gerentes, funcionarios, los supervisores tienen la obligación de ver las conductas, cómo cambian. Me explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo coordina ahora ese miembro de equipo? ¿Cómo prioriza? ¿Tiene hábito de mejor registro? ¿Los cierres de caja lo hace más óptimo? ¿Tiene menos errores al momento de calcular? ¿Correcto? O sea, tengo que ver un cambio en la conducta para saber si la capacitación fue efectiva. Claro, yo en la capacitación yo me doy cuenta a través de las evaluaciones, en parte, pero en la cancha es otra cosa. Y es por eso que yo hablaba de esta competencia, ¿no? El puedo hacer. Quizás en el tema marcial, que en algún momento estuve involucrado, yo veía en la cancha cómo cambiaban porque se les enseñaba una técnica, lo repetían y después yo veía la mejora, porque eso es una conducta observable. Entonces, ¿cómo te das cuenta que una capacitación es válida? Por ejemplo, vamos a hacer cierre de caja. Entonces, si yo en la conducta observable, esa persona, para cerrar caja,
toda la información lo registraba a partir de las 11. Hoy, esa persona, ni bien hay un movimiento, lo registra en línea y es más rápido en los cálculos y delega cosas que él no tiene que hacer. Como ya hay ese cambio de conducta, y arma un checklist que no hacía antes, ahora sí, sí tiene su checklist. Como ya hace eso que no hacía antes, ya hay un cambio de conducta. Ha mejorado en su organización, ha mejorado en su coordinación, ha mejorado en su registro, tiene mejor criterio de priorización en su conducta, en su accionar. Y aunque no lo crean, si mejoras tu accionar, mejoras el cierre de caja, las cajas cierran unas horas antes y tú estás siendo más productivo y estás contribuyendo en parte al negocio. Y eso es lo que el negocio quiere. Lo que el gerente, el representante legal, el inversionista, eso quiere. No tanto que hayas llevado el curso, porque al final invierte en un curso y de repente te vas a otra empresa, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces lo que les quiero indicar, amigos, es que la mejor forma de capacitar y aquellos que quieren dar un impacto es ver de qué manera, no es fácil, cómo hacemos que nuestros alumnos acompañantes cambien sus conductas. Y eso es a través del desarrollo de competencias que no basta con esto, sino también que apliquen comportamiento ante situaciones y si conjugamos estos tres, va a conllevar un resultado de puedo lograr, ¿ok? Este, si tienen alguna consulta o comentario, me avisan por favor, ¿ya? Me escriben por chat. Yo voy a empezar en este momento a explicarles sobre los enfoques de enseñanza-aprendizaje. Voy a hablar de sencillo, a ver, ¿qué hora es? Ya, me da tiempo. 15 minutos, 20 minutos máximo, ¿ya? Voy a hablarles de estos enfoques de enseñanza-aprendizaje. Miren, empezamos con aprendizaje basado en proyectos. Esto es una metodología que se aplica para mí en muchos cursos de preparación. Es más, pretendo utilizarlo en los cursos de certificación que se brindan en HCB. ¿Y qué hacemos? Hacemos que los alumnos desarrollen un proyecto basado en un problema, porque el proyecto tiene que ofrecer una solución en un periodo determinado. Ahí van a integrar su teoría, tu análisis, etcétera. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estamos llevando un curso de gobernanza de tecnología y un problema es proyectos de TI no alineados a la estrategia y los incidentes son repetitivos. Entonces, el proyecto va a ser, ármame un plan de implementación de gobernanza de TI que conlleve a disminuir los incidentes y a que haya una mejor alineación. Ármame ese proyecto. Lógicamente hay que enseñarle cómo armar un plan, cómo armar un cronograma, cómo armar un tema de estructura de roles del proyecto. Y así empiezan con un desafío, donde equipos empiezan a trabajar sus proyectos para resolver un problema con lo que están aprendiendo. Eso se llama aprendizaje basado en proyectos. Y se empieza a iterar con el facilitador o el docente. Primera versión del plan, segunda versión del plan, tercera versión del plan, etcétera. Otro método, gamificación. Aquí básicamente, alguno de ustedes me dijo cómo aprendemos, motivándonos, ¿cierto? Ya. En el marco de esa motivación, uno aprende de manera lúdica, con juegos. Por ejemplo, tenemos muchas mecánicas, tales como retos, competición, cooperación, recompensa. Recuerdo hace muchos años cuando daba clase a algunos niños de 3 a 5 años, todo era juegos, ¿correcto? Recuerdo también en algún curso para un grupo de universidad, en un estudio de un curso de gerencia de proyectos, planteamos una competencia entre grupos o equipos, el ganador se hacía acreedor a becas y también a libros, ¿no? Los grupos ganadores, en la que se les daba una serie de desafíos. Y según esos desafíos, ¿no? ¿Quién termina primero el BWS? ¿Quién termina primero este presupuesto? Y correctamente, ¿no? Y se armaba una serie de criterios y ellos participaban y el que cada primero exponía, si no había errores, ganaba puntos. Si había dos errores, tres errores, le daba la oportunidad al otro equipo. Y así, ¿correcto? Entonces, gamificación implica que a través de recompensas, desafíos, los alumnos empiecen a aprender, ¿correcto? Entonces, esa es la idea, ¿no? Acá podemos participar. ¿Quién presenta un mejor plan de gobierno de TI?
asociado a toma de decisiones de proyectos. Ya, entonces cada uno lo arma, ¿no? Tac, 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 tac. ¿Me explico? Aprendizaje invertido. Esta es otra forma que podemos aplicar, que implica, y esto le soy sumamente honesto, no me funcionó bien en un par de universidades en el norte del Perú, porque lamentablemente, y digo con este adverbio, muchos de los alumnos están esperando que se le dé todo. No, no hay esa proactividad, son muy pocos aquellas personas proactivas. Pero igual, ¿cuál es la idea en un aprendizaje invertido? Es que se les dé previamente a los alumnos videos, lecturas, se le da instrucciones y se le da una serie de recursos, tales como videos, audios, guías de contenido, esquema, infografía, algunas charlas TED, etcétera. Y luego sobre eso unas pautas generales y le dan espacios grupales entre ellos para que empiecen a trabajar, a coordinar. Y luego cuando ven, y esto es en clase por lo general, esto es antes de clase, durante clase. Y cuando se identifique errores conceptuales y de definición, el facilitador o el docente interviene rápidamente. ¿Ok? ¿Correcto? No, estás aplicando mal la estimación de tiempo. No, la estimación de costo no se hace de esta manera. Pero trabajamos en función de que no conoces del tema, tú investigas, lo debates en el grupo, presentas algo y sobre esos el docente o el facilitador identifica, no entendiste este punto y lo refuerza. Esa es una forma de motivar porque motivo en función del error. ¿A qué voy con esto? Cuando uno se equivoca, ¿en qué me equivoqué? Te pones más alerta cuando te equivocas. Me explico, ¿no? Entonces también es válido. Mientras que acá te motivas por premios, acá te motivas por equivocación, lógicamente, en un trato cordial, cortesía y respeto. Siguiente, mentoring y coaching. Ustedes dirán, Félix, ¿y qué tiene que ver el mentoring y coaching aquí? Al final son herramientas, por ejemplo, en el caso del coaching, básicamente eso depende del alumno, de la situación, de la disciplina, etcétera. A mí me ha tocado, por ejemplo, guiar a profesionales que no tenían claridad sobre el cargo o el rol que tenían que hacer. No sabían si ascender, cambiarse de trabajo, etcétera. Entonces empecé a coachearles. Aquí el punto es acompañar a esa persona a que la misma encuentre su propio propósito, sus propios objetivos, desarrollando un propio plan de acción. ¿Correcto? Recuerdo que aplicaba el método GROW, ¿no? Donde G es goal, objetivo, o sea, ¿qué meta desea alcanzar esa persona? Pero ¿cómo la descubres? Con preguntas poderosas, ¿correcto? Con preguntas desde lo más... Acuérdense que no hay mejor forma de conseguir una respuesta a través de preguntas estratégicas, muy buenas preguntas, ¿no? ¿Por qué estás acá? ¿Quién eres? ¿Has estudiado tanto tiempo? ¿Estás contento con lo que haces? ¿Lo haces más por plato porque te gusta? ¿Y qué otras cosas te gusta? ¿Y qué críticas recibes? ¿Crees que eres bueno en lo que haces o no? Me dejo entender. Ya, entonces esa persona va a descubrir su meta, pero también tiene que ser consciente de su realidad. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué ha dejado de hacer? Y a partir de ahí, ver obstáculos y opciones. Opciones para avanzar y obstáculos que no lo permiten. Y muchas veces los obstáculos son personales y a partir de ahí determinar su nivel de voluntad y seguir en este tema. El punto es que el alumno avance en función de ello. Lógicamente requiere tiempo el acompañamiento. Y el otro es el mentoring, en la que ya acá en el mentoring, yo sí tengo que haber vivido la situación. Cuando yo he sido mentor es porque yo he vivido eso, de alguna manera. En entidad pública, entidad privada, como deportista, etcétera, etcétera, lo he vivido. Entonces, en esa línea, hago un acompañamiento donde de alguna manera, cuando la persona, por ejemplo, ingeniero, mire, tengo una dificultad, tengo un cliente difícil y estamos retrasados y no sé cómo comunicarle este retraso, pero el retraso es de parte de ellos en una parte, pero no lo comuniqué oportunamente, no sé si debo comunicarlo aquí o no, qué me compete, qué me conviene. Lógicamente, yo empiezo a entender más el contexto. Ya, ¿y quién es tu jefe? ¿Y quién es el jefe de la otra persona? ¿Tienes una contraparte de dirección de proyecto del otro lado? ¿Esta persona cuántas veces ha intervenido en el proyecto? ¿Es la primera vez que no has comunicado oportunamente un retraso de parte de ellos? ¿O ya lo habías comunicado? ¿Y si lo comunicaste, bajo qué medio fue? Me dejo entender. Entonces,
voy entendiendo y a partir de ahí asesoro, ¿correcto? Lo que hice, lo que dejé de hacer, lo que mejor deberías hacer, me dejo entender. Entonces, mentoría, ¿correcto? Entonces, al final voy a explicarles la integración de todos estos métodos en este corto lapso que queda. Y por último, la IA. Muchos tienen temor al uso de la IA, dicen que la IA ha venido a reemplazarnos, por ahí me hablan de Terminator y que ya llegó el momento de las máquinas que sean autónomas. A ver, para empezar, lo que yo siempre suelo decir, la tecnología es una herramienta y de soporte, lógicamente cada vez más sofisticada. La IA no va a reemplazar ni al docente, ni al facilitador, ni a nadie, no lo reemplaza, pero sí lo va a multiplicar, lo va a hiper optimizar, ¿correcto? Porque siempre el docente tiene que aportar con criterio, con tu experiencia, tienes que regular el uso, saber preguntar, saber pedir, y a partir de ahí, la IA tiene que ser guiada. Por ejemplo, yo como docente me apoyo en la inteligencia artificial para generar casos, para generar ejercicios, para generar presentaciones, para facilitar simulaciones, para establecer agentes o asesores de preparación para certificaciones, para examen, para un asesor en el marco legal normativo de un contrato que tengo con una entidad pública o con una entidad privada, ¿no? Hasta, etcétera, etcétera. Incluso puede ser un contrastante de mi médico, ¿no? O sea, no quiere decir que tome la última palabra, pero me sirve un poco para aquellas cosas que no entendí con mi médico, me la pueda aclarar también, y etcétera, etcétera. Al final también te acelera la búsqueda, te organiza la información mucho, mucho, mucho más rápido. Entonces, de alguna manera somos más eficientes al respecto. En esta línea de la inteligencia artificial, estimados amigos, hay que hacer un uso responsable desde el docente, tener claridad del problema. Pero si no tengo muy claro el problema, no lo sé cómo definir, busco la IA, le adjunto información, artículos científicos, típicos problemas de organizaciones estadísticamente y la IA te lo va a acomodar y te va a ayudar. Te ayuda también a desarrollar un pensamiento crítico. Ojo, es que ya partes de una base. Tú tienes que saber preguntar y repreguntar y pedirle a la IA. La IA no tiene la última palabra, se equivoca, por cierto. Tienes que darle más contexto, ¿ok? Pero sí tienes que fomentar el uso ético. Y aquí es donde el estudiante, o sea, no se trata de que, y hazme una presentación para presentar. No. La IA puede optimizar tu presentación y la IA o inteligencia artificial puede ayudar también a los alumnos a hacer sus trabajos. Pero es importante que te compartan sus prompts, su manera de preguntar. Muchas veces me he dado cuenta que cuando yo hago una pregunta y me comparten información, me doy cuenta que ha sido un prompt o una pregunta del alumno pobre. Hazme este informe con esta característica y ya está. No ha ahondado más, no ha contrastado, no ha corroborado, no ha complementado. Se nota, ¿no? Acuérdate que el estudiante usa IA para investigar, para contrastar, para corroborar, para complementar. Tiene que analizar, tiene que adaptar a lo que necesita. Tienes que validar fuentes porque la IA se equivoca constantemente con las fuentes. Tienes que validar que esto está en la página 15 de tal artículo, efectivamente, se refiere a esto, no se refiere a esto, y en este video dijo esto en este tiempo, lo dijo, no lo dijo, ¿correcto? Entonces al final, si hacemos un uso correcto de la inteligencia artificial, te va a amplificar capacidades, vas a acabar las cosas mucho más rápido, ¿correcto? Pero la responsabilidad, el uso regulado y correcto y el criterio sigue siendo humano. Acá hay muchas herramientas, ¿no? Te menciono algunas y ustedes seguramente conocen más. ChatGPT clásico, ¿no? Gemini, por ejemplo. En el puedo generar casos, dinámicas, me da respuesta. Chat PDF para leer artículos. Puedo simular un comité, practico el análisis. Quizzes y Kahoot, por ejemplo, para temas gamificados. Suelo utilizar yo mucho Quizzes, poco Kahoot, pero ambos utilizo para test en línea, gamificados, retos, desafíos. Canva, AI, ¿no? Es un material didáctico visual, donde de repente tú cargas una información y te elabora un video, te elabora una presentación, una imagen, lógicamente tú haces los cambios pertinentes. En Miro, por ejemplo, también hay una construcción colaborativa de proyectos, podemos estar armando un EDT en conjunto, pero le cargamos información del contrato del proyecto y del plan de proyecto para que me arme de repente los entregables de manera más específica. El Lovable, por ejemplo, para que me ayude a construir prototipos en línea funcionales, ¿no? Quiero un carrito de compras y pago en línea de productos de ropa. Ya, listo. Quiero yo un
nutricionista en línea, ¿no? Que me ayude a obtener superávit calórico o déficit calórico según mis metas y según mis datos biométricos, por ejemplo, ya te crea la aplicación. Al final la IA, sabiendo de utilizar, sabiéndole preguntar, sabiéndole pedir, sabiendo contrastar, sabiendo corroborar, ¿correcto? Puedes hacer un montón de cosas. En líneas generales, estimados amigos, y con esto finalizo y procedo a sus preguntas y comentarios, el enfoque integral didáctico que estoy proponiendo, ¿sí? El enfoque que estoy... A ver, un segundito, por favor. Creo que... A ver, deme unos segundos. Creo que están pidiendo para compartir. Deme unos instantes antes de que compartan pantalla, ¿ya? Deme unos instantes, por favor. Ya, para poder acabar esto, ¿ya? Ok, lo que les decía, ¿no? Si bien es cierto, dentro del enfoque metodológico de enseñanza, es importante toda clase, etcétera, tiene una parte inicial, principal, final. Y dentro de la parte inicial necesito yo conocer los saberes previos, saber las expectativas, generar conflicto cognitivo, realizar la clase. Y cuando realizo la clase puedo usar aprendizaje basado en proyectos, invertido, mentoring, coaching, etcétera, y lograr un cierre con conclusiones. Siempre, para que esto contribuya, partamos de una necesidad, problema, oportunidad real. Los casos prácticos, por lo general, pueden ser problemas, oportunidad real. Imagínate que en el colegio a mí me hubiera gustado que me digan, ¿no? A ver, chicos del colegio, ustedes que pasan por este lado de mucho tráfico, van a juntarse en grupitos y como todos los días pasan en este tráfico terrible, ¿qué harían ustedes para que haya tráfico? Para que no haya tráfico, ¿no? Y haya más fluidez. Los niños no tienen límites. Te dirán, voy a construir un helicóptero, un puente por aquí, por allá, ¿qué importa? Pero el tema es que ellos vayan siendo parte de la solución y lógicamente ahí está el facilitador para decirle qué se puede y qué no se podría por tal razón. Pero parte de una necesidad, hay un aprendizaje basado en proyectos y a partir de ahí de manera transversal puedes aplicar aprendizaje invertido porque puede haber un capítulo donde los hagas leer. Gamificación porque va a haber de repente algún desafío o reto. Mentoring y coaching que debe ser transversal en el trato con los participantes y la inteligencia artificial como acelerador transversal. ¿Esto lo puedes aplicar en diversos cursos, capacitaciones? Sí, por supuesto, sobre todo aquellos cursos prácticos que se orientan a resolver problemas. Y así deberían ser, porque las buenas prácticas, los estándares, están para satisfacer, resolver necesidades. Y las necesidades son problemas u oportunidades. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la idea, estimados amigos. Bien, espero haber sido claro. No sé si sobre lo comentado, estimados participantes, tengan alguna pregunta, comentario, por favor. Yo estoy muy atento en escucharlos. Me pueden escribir también, ¿ah? Al chat. A ver, vamos por aquí. Julio dice, ¿cómo evaluar de forma auténtica cuando los estudiantes utilizan herramientas de IA? Hay software que te ayuda, pero al final, Julio, yo, por ejemplo, como docente, no me puedo negar al uso de la IA. Tienen que utilizar. Más bien yo lo fomentaría en el uso. No podría prohibir su uso, ¿correcto? Es más, lo que haría es, me presenta su informe, ya, voy a hacerte la ingeniería reversa, ¿ya? Me presenta su informe y yo a la IA le digo sobre lo que me está presentando qué prompt ha generado. ¿Es un prompt simple? O sea, yo haría lo siguiente. Ahora, hay software que te lee si lo que ha generado es a través de prompt o no. Sí lo hay. No recuerdo el nombre, pero hay tecnología de ese tipo. Pero también lo que yo suelo hacer es que me presentan un trabajo y yo presento el trabajo pedido. Lo que yo hago es lo que yo pedí frente a lo que me presentó y le digo, hazme el prompt que generó. Fue simple, fue complejo y ahí me arroja el prompt. ¿Cuántas interacciones crees que ha tenido? Y lo valido con ChatGPT en su modelo 5, 5.1, 5.2 también lo valido con Gemini, ¿no? O también con DeepSeek, que también... Al final, tú te das cuenta por la calidad de información que tanto investigó o no, ¿correcto? Y
me doy cuenta pues de que hay cosas, no, esto es muy genérico, no está contextualizado, no está asociado a lo que yo pedí, ¿ok? Entonces, al final, Junior, no me preocuparía tanto sin que haya utilizado IA. Lo que me preocuparía es qué tan efectivamente utilizó la inteligencia artificial. Lo otro es que sobre la información que me presenta le empiezo a preguntar uno por uno, ¿no? Oye, tú me pusiste esto de acá, ¿a qué se refiere? ¿No? Y en línea, ¿no? Si es presencial, difícilmente me va a poder pues copiar o chequear algo. Si es virtual, de repente puede leerme, pero todo va a depender de las preguntas que yo haga. Si yo hago preguntas muy genéricas, lógicamente el alumno va rápidamente a responder, pero si yo hago preguntas específicas, por ejemplo, vamos a suponer, ¿cómo puedes determinar que este entregable tiene estas especificaciones técnicas? Está en el contrato y esto lo define por lo general el proveedor o el cliente o estaba dentro de la propuesta del proveedor. ¿A qué se refiere? Entonces, cuando yo empiezo a preguntar de manera más específica, ahí tú te das cuenta esa capacidad que está, que está asociada a esto, que está asociado a la actitud, a ese comportamiento ante una situación donde lo pones un poco contra las rejas, ¿correcto? ¿Y a qué tanto sabe? Pero en definitiva, estimado Junior, yo sí fomentaría el uso de la inteligencia artificial. Es vital, no podemos negarnos a su uso. El tema es regular su uso. Hacer que los docentes, administradores, todos debemos utilizar inteligencia artificial, pero de manera regulada, ¿correcto? Contrastada, corroborada, ¿correcto? Bien. Es muy cierto, profesor, en la actualidad la IA no transforma la educación por sí sola. El cambio ocurre cuando se refina el diseño de experiencia. Es correcto, Julio. Eso es muy importante. Lo que acaba de decir Julio es sumamente importante. Porque primero, antes de hacer un cambio, tengo que tener claridad en la experiencia, en el proceso, hasta en la forma de dar clases, ¿no? Si yo empiezo a cambiar esa forma de interactuar, esa forma de dar clase, la herramienta me va a ayudar a ello. Nada más, nada más. ¿Correcto? A mí me ayuda a hacer las dinámicas. Lógicamente, ustedes le tienen que ayudar para desarrollar la respuesta de esas dinámicas. Y sobre eso también contrastar. ¿Te parece que esto está ok? ¿Esto está ok? ¿Qué opina el otro grupo? O sea, contrastar. Pero en definitiva, hay que rediseñar las experiencias de aprendizaje, hay que rediseñar el proceso para que la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología pueda optimizarla como tal. ¿Alguna otra pregunta o comentario, estimados? No sé, Aldo, Alejandro, Ángela, Cristian, José, Melquiades, Juan José, Wilmar, Vladimir. Si gustan, también pueden escribir algún comentario más. Juan José, todo claro, qué bueno. Cristian, te escuchamos, por favor. Gracias, Félix. Sí, la verdad, valoro mucho tu experiencia que nos has contado. Yo, de la misma manera, también creo que ha habido toda una evolución, ¿no? Evolución a través desde los inicios, por ejemplo. Al principio, cuando recién empecé a trabajar, empezaba capacitando, ¿no? Si bien es cierto, tenía algunas actividades, capacitaba también a los nuevos ingresos o en cambios, mejoras dentro de dentro de los procesos que nosotros hacíamos, ¿no? Hacía en distintos trabajos, luego participación, por ejemplo, en voluntariados, ¿no? Y en formar nuevos negocios, por lo tanto, también había que dar capacitaciones por ejemplo, a los chicos de los colegios que salían y que en qué nuevos emprendimientos iban a realizar. Eh, Luego lo hacía mucho por vocación, me gustaba mucho enseñar, entonces en mis tiempos libres, en las noches, en los fines de semana, también hacía el tema de docencia, ¿no? Como algo que me gustaba hacerlo, es más, lo hacía gratis. Luego, justamente por estas experiencias, me comenzaron a llamar para dictar capacitaciones a corporativos, ¿no? A empresas. También lo hacía y después como parte del sector público también, ¿no? He viajado bastante con el sector público justo por el tema de docencia. Em, y ahora ya estoy dictando, pues, ¿no? En algunas universidades, por ejemplo, para algunas maestrías, en escuelas de posgrado. Entonces, y producto durante toda esta evolución, he ido recordando justo lo que mencionabas, ¿no? Cómo ha ido cambiando la forma de enseñar.
¿no? A veces uno empieza empíricamente, ¿no? Uno empieza empíricamente, va evolucionando. Al principio, como bien decías, ¿no? Es una espejo, ¿no? Es una réplica como uno enseñaba, pero también conforme uno va recibiendo capacitaciones, va viendo que hay, como dicen, buenos profesores y excelentes profesores que realmente, pues, uno sale disfrutando completamente la clase, teniendo varios aprendizajes, entonces dices, oye, vas incorporando, ¿no? Incorporando nuevas herramientas, ya después te profesionalizas, ¿no? Llevé, por ejemplo, un diplomado en andragogía. Después hay temas de buenas prácticas como el método Harvard, ¿no? Y así, como bien has mencionado, ¿no? Distintas temas, inclusive en algún momento llegué a trabajar con un equipo de expertos en aprendizaje que me enseñaron sobre técnicas de gamificación, de diseños instruccionales, entre muchos otros. Y sí, uno se va acumulando esta experiencia que me parece que la has resumido de una excelente manera, ¿no? Ese modelo me parece muy bueno realmente. Así que nada, felicitaciones y gracias por habernos compartido esto. Gracias, Cristian, por, en resumidas cuentas, dar así un background general de tu experiencia evolutiva. Sí, pues efectivamente. Uno va evolucionando con el tiempo, el punto, el propósito. Acaba de decir algo importante y me quedo con esto, ¿no? Te gusta, tienes esa vocación. Y ese es el punto. En la medida que nosotros tengamos la vocación, ese propósito, la verdad que tecnología, componentes, elementos, lo que aparezca y lo que sea necesario, va a sumar para hacer ese trabajo. Pero si lo hacen como quizás yo lo hice en unas primeras etapas de mi vida, ¿no? Aquí, difícilmente lo sea, porque la verdad que el ser facilitador de aprendizaje, contribuir con los procesos de enseñanza y aprendizaje y ser un docente implica tener vocación, en realidad para todas las profesiones. Y es ahí donde marcamos la diferencia, sin pretender, y esto va desde mi punto de vista, ser el mejor, o sea, voy a que ten la vocación y el deseo de hacer mejor tu trabajo, no el resultado, el resultado la verdad cae por su propio peso. El resultado es consecuencia del proceso, ¿no? Pero si nos preocupamos en que los alumnos aprendan, en generar impactos positivos, en seguir avanzando, el resultado va a caer por su propio peso. Pero sí, estimados, vocación es fundamental para dedicarse a este mundo. Muy bien, gracias Cristian por el comentario. No sé si hay alguna pregunta o comentario adicional. Ángela, te escuchamos. Hola. Ángela había levantado la mano, te escuchamos. ¿Está tu audio desactivado? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué ¿Cómo está, tal? profe? Bueno, en realidad, bastante contenta con la charla del día de hoy, a pesar de que yo soy del área de educación netamente, yo soy docente de formación. Me sorprende mucho saber que estos enfoques metodológicos se trabajan en las universidades en áreas distintas a educación, ¿no? Como usted mencionaba en los talleres de cómo enseñar a resolver problemas desde otros, otras áreas, lo que es ingeniería, abogacía, y saber que aplican estas metodologías es bastante reconfortante porque muchos colegas que todavía no, que enseñan en básica regular, todavía no se enamoran de estas metodologías activas y dicen, ¿para qué enseñar si al final llegan a la universidad y no se aplica? ¿No? Pero ahora sé de muy buena fuente que sí se aplica. Entonces no es en vano el trabajo que se realiza en las aulas de primaria, secundaria, formando a los chicos en estas metodologías que en realidad hacen que ellos puedan descubrir mil maneras de aprender. Y lo que mencionaba usted sobre la metodología del aula invertida, es cierto, ¿no? Los chicos están muy acostumbrados a que se les entregue todo desde muy pequeños. Y si eso no se cambia en las aulas de básica regular, difícilmente se pueda cambiar cuando ya son más grandes. Entonces depende también de nosotros como educadores poder hacer que estos estudiantes desde muy pequeños independientes
y que ellos mismos busquen y generen espacios de autoaprendizaje para que puedan así desarrollar muchas más habilidades a lo largo de toda su vida, ¿no? Y que sepan que no solamente el estudio es inicial, primaria, secundaria y universidad. Ahí no acaba, ir estudiando. De verdad, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Gracias. Igual serte sumamente sincero que estos enfoques metodológicos realmente, a ver, no voy a decir los nombres de de las universidades, se dice Milagro, pero no el santo, y digamos lo que no lo aplican en varias universidades, es lo que yo he hecho es coger los componentes que para mí particularmente lo suelo aplicar y lo he armado en un todo integrado que lo suele aplicar. En algunas universidades se aplican esto del enfoque metodológico de Sergio Tobón, etcétera, y algunas de estas cosas, pero en realidad también hay mucha autonomía en algunos colegas. Algunos colegas lo aplican, otros no lo aplican. Digamos que no hay una estandarización completa o absoluta. Sí, de alguna forma se trata de promover esto en algunas universidades, pero la verdad de las cosas no está estandarizado. Digamos que está normativizado, qué diferente a estandarizado. Estandarizado es cuando ya las personas, los docentes, los facilitadores lo aplican como tal. Pero Angie, me quedo con un tema muy importante que acabas de decir. Es muy difícil cuando empezamos a aplicar estas técnicas como aprendizaje invertido, cuando ya tiene más años. Todo debe partir desde los pequeños, porque de alguna manera se moldea más sencillo. Y hay un trabajo importante, los padres. Si bien es cierto, los educadores cumplimos un rol vital dentro de la sociedad, pero son a partir de los papás o apoderados que deben encargarse en fomentar esta autonomía con disciplina, etcétera. Al final, a veces nosotros mismos, y decimos, ¿no? De mi generación, nos quejamos, y toco este tema como punto aparte de la generación actual, siendo nosotros los padres cronológicamente hablando de esta generación actual. Entonces, algo no estamos haciendo bien desde ese punto de vista. Entonces, por ese lado, es importante que desde pequeño se fomente esto. Todo empieza desde la familia, desde el núcleo del hogar, y los educadores, lógicamente, desde el colegio, etcétera, van a coadyuvar a todo ello, para que cuando lleguen a instancias superiores sea más sencillo, más flexible. Y algo muy difícil, pero que yo siempre busco o me gustaría lograr, es que haya una educación integrada por completo, donde los niveles tengan sentido y no solamente se trate de cumplir normativas, leyes sin sentido, ¿no? O para favorecer a algunos, o como mecanismos para hacer negocios y etcétera, etcétera, y no sigo más. Pero gracias por el comentario, Angie.